Vamos a seguir el análisis entonces de lo que está ocurriendo en esta jornada y vamos a tomar contacto con Haitham Amirah Fernández, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos de Madrid, España. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial en CNN Chile. Un placer, ¿qué tal? Haitham, vemos una situación que es completamente distinta a lo que ocurrió en la guerra de los 12 días. Vemos que acá hay acciones conjuntas que dicen podrían durar varios días. Estamos ante el riesgo de una operación que podría extenderse mucho más del tiempo que fue la guerra de los 12 días del año pasado. Sí, me temo que esta es una situación que se puede alargar en el tiempo. Todas las partes implicadas están preparadas para ello y creen que pueden resistir, incluso imponerse y ganar. Estados Unidos e Israel tienen una potencia de fuego y unos ejércitos mucho más poderosos que el iraní. Pero Irán tiene capacidad de responder y de crear problemas en la región del Golfo, en Oriente Medio, en zonas muy importantes para la economía y para la energía internacionales. Y como dijeron las autoridades iraníes hace ya semanas, mientras se negociaba con Estados Unidos evitar esta guerra, el caos es contagioso y el problema es que ese contagio puede tener implicaciones para todo el sistema internacional. Haitham, conversábamos que aquí hay un escenario bastante particular con respecto a la respuesta de Irán, que no solamente ha atacado a Israel en respuesta a lo que recibió esta mañana, sino que también ha tenido como objetivo bases estadounidenses en países árabes de la región, pero en particular, de todas maneras, aunque sean bases dentro de esos países, son ataques a esos países. ¿Cómo ves tú que esto pueda impactar el equilibrio regional y la posición que esos países pueden tener, ya sea en rol hacia futuro como mediadores o incluso la misma relación con Irán? Bueno, sí, esto estaba anunciado. No hay ninguna sorpresa en esto. Las autoridades iraníes advirtieron durante meses de que habría una respuesta contra las bases estadounidenses en todo Oriente Medio, en la región del Golfo, si Irán era atacado. Es decir, aquí no hay ninguna sorpresa. Y de hecho, este era uno de los motivos por los que los dirigentes de los países vecinos, sobre todo los países árabes de la península arábiga, habían pedido a la Casa Blanca, a la administración Trump, que no atacara a Irán, que incluso llegando a anunciar que no permitirían el uso de las bases estadounidenses en su territorio. Estoy pensando en países como Arabia Saudí, como Qatar, también Irán ha respondido lanzando misiles contra Emiratos Árabes Unidos, contra Bahrein, contra Irak, creo que he visto también Kuwait. Aquí hay algo mucho más extenso. No se trata de una operación quirúrgica, no se trata solamente de un enfrentamiento entre tres países con sus ejércitos, es decir, Estados Unidos e Israel por un lado e Irán por otro. Esto puede generar grandes consecuencias en toda la región, ataques que puedan ir más allá. Y no olvidemos la dimensión internacional sistémica. Esto también afecta a China, afecta a países asiáticos, afecta a Rusia. China recibe una parte considerable de su crudo, de sus combustibles fósiles, de la región del Golfo Pérsico. Una región donde ahora mismo están sobrevolando misiles y aviones de guerra. Cuidado con las implicaciones que esto puede tener para otros equilibrios más allá de Irán. Haitham, en ese sentido, Irán, claro, sabemos que tiene capacidad de respuesta, sin embargo, también hemos visto un Irán que se ha visto debilitado en el último tiempo. Hezbollah está debilitado, Hamas también ha perdido el eje de la resistencia, un poderío importante. De todas maneras, Irán está en pie para responder a la fuerza de Estados Unidos, que es la fuerza más importante en términos militares. Bueno, si comparamos con una experiencia que muchos hemos vivido en un pasado no muy lejano, el ataque contra Irak en 2003, también liderado por Estados Unidos, utilizando el argumento de que Irak, que estaba dirigido por el dictador Saddam Hussein, poseía armas de destrucción masiva, que apoyaba el terrorismo internacional. Aquí hay muchos paralelismos, aunque también hay matices.
pero en los motivos que está utilizando la Casa Blanca en este momento para explicar al pueblo estadounidense por qué se va a una nueva guerra en Oriente Medio. Se utiliza el argumento de las armas de destrucción masiva, se habla del programa nuclear de Irán. No olvidemos que había un acuerdo nuclear entre Irán y 6 grandes potencias internacionales para supervisar su actividad y evitar que fuera un programa militar. No olvidemos que ya hay una potencia nuclear en Oriente Medio que tiene un programa nuclear militar, que es Israel, y todo esto para decir que Irak en 2003 era un país debilitado. Había estado en guerras desde el año 1980, tenía sanciones internacionales durante más de una década y dependía el régimen de una persona, del dictador Saddam Hussein, y aún así, 23 años después de aquella agresión a Irak, sin el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vemos que las consecuencias fueron desastrosas. No hubo más estabilidad en Irak, no hubo más paz y prosperidad en Oriente Medio, no vinieron regímenes democráticos, que es lo que prometieron quienes promovían esa guerra contra Irak en 2003. Sí hubo destrucción, hubo violencia, hubo oleadas de refugiados desde Irak que se esparcieron por toda la región y llegaron más allá, incluso a Europa, y hubo también movimientos terroristas que surgieron precisamente por el vacío de poder y por el caos y la violencia que se provocó en Irak después de la invasión de 2003. Mi duda ahora mismo es que Irán, siendo un país más grande en superficie, en población, más de 90 millones de habitantes, con capacidad militar y preparación para responder ante lo que el régimen iraní percibe como una amenaza existencial, mi duda es si alguien está pensando en el día después y más allá de lo que pueden ser aparentes éxitos militares a corto plazo. Estamos conversando con Haitham Amira Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos de Madrid, España. En este escenario regional que tú estás comentando bien y pensando en los días después, hay 2 jugadores a lo menos que son muy importantes y que, si bien no han estado dentro de los elementos o de los países hasta donde sabemos que han recibido misiles de Irán, son jugadores en la región estratégica, que son Turquía y Arabia Saudita, que han tenido mayor cercanía con Estados Unidos en las últimas décadas y que en particular son también quienes tienen bastante que decir en la región. ¿Cómo ves el rol de estos países en un escenario de nuevo que va a quedar bastante tenso más allá del resultado de esta campaña, de la duración que tenga? ¿Cómo crees que Turquía y Arabia Saudita pueden jugar un rol en lo que venga para acá en la región de Medio Oriente? Sí, esto es importante. Tanto Arabia Saudí como Turquía son países con mucho peso en la región por distintos motivos. Ambos gobiernos le han pedido a Donald Trump durante los últimos tiempos que no atacara a Irán, que diera una oportunidad a la negociación diplomática, a intentar llegar a algún acuerdo que permitiera un control sobre el programa nuclear iraní, pero evitara un caos y una descomposición de Irán, precisamente porque son conscientes de que Irán, si cae en el caos y hay un colapso del Estado, las consecuencias se dejarán sentir en todo el entorno. Arabia Saudí no le tiene especial cariño al régimen iraní y, sin embargo, es consciente de que un Irán en caos y en enfrentamiento interno, en violencia y con armas, pues es un Irán muy, muy peligroso y contagioso. Por otro lado, Turquía también ha avisado de forma repetida, en la persona de su presidente, de Erdogan, de que permitir que Israel sea el hegemón en Oriente Medio, que sea quien tenga pues el poder absoluto de atacar todos los países del entorno, de imponer su voluntad, es una amenaza para el propio Turquía. No olvidemos, Turquía es miembro de la OTAN, del Tratado de la Alianza del Atlántico Norte. Y sin embargo, muchos gobiernos de la región, los 2 que he mencionado y otros, tienen el temor de que un Israel gobernado por la actual coalición de gobierno, que es una coalición de gobierno con posiciones de extrema derecha, la componen algunos elementos con esa tendencia y liderado este gobierno por Benjamin Netanyahu, sienta que tiene la impunidad absoluta para poder imponer
su voluntad a toda la región, atacar donde quieran, descabezar regímenes, incluso llegaron a bombardear la capital de Qatar, que es un país socio de Estados Unidos, donde está la mayor base de Estados Unidos en Oriente Medio. Esto genera mucha preocupación y genera resistencia en los regímenes y los países y los gobiernos de Oriente Medio ante la sensación de que Israel puede actuar con total impunidad en la región, pero vemos que va con el apoyo de Estados Unidos y ante eso no pueden resistirse de forma eficaz. Haitham, por último, te quiero preguntar respecto de las declaraciones de Donald Trump, porque él ya habla de sus objetivos en una entrevista con el Washington Post y dice que el objetivo es la libertad del pueblo iraní y garantizar que el país sea seguro. Él ya abiertamente habla de que los iraníes deberían exigir un cambio de régimen. ¿Qué tan factible es ese objetivo? Bueno, yo creo que pocas personas creen, al menos en Irán y seguramente en el mundo, de que la preocupación del presidente Donald Trump es el bienestar y el ejercicio libre de los derechos por parte de la población iraní. Esto lo puede utilizar como argumento de cara al consumo interno en Estados Unidos para explicar a la población y a la ciudadanía estadounidense por qué está arrastrando a Estados Unidos a una nueva guerra en Oriente Medio. El presidente Trump, no olvidemos, se presentó como candidato con la promesa de acabar, o mejor dicho, de terminar, ¿no?, con las guerras interminables y sobre todo en Oriente Medio, con el recuerdo de Irak y de Afganistán. Y sin embargo está arrastrando a Estados Unidos a una nueva guerra contra un enemigo bueno, pues que tiene más capacidad de responder que el Irak de Saddam Hussein o el Afganistán de los talibán. Y el hecho de que Donald Trump no haya hecho un gran esfuerzo para explicar a la sociedad estadounidense por qué está haciendo esto, indica que bueno, pues seguramente hay intereses más allá de los que son puramente de la seguridad nacional de Estados Unidos en esta maniobra, en este gasto enorme que está haciendo Estados Unidos en el despliegue militar, el más grande en décadas en Oriente Medio, y con el peligro y el riesgo que esto conlleva también para los intereses de Estados Unidos en la región. Israel tiene mucha capacidad de influencia en Estados Unidos, en Washington. Netanyahu lleva más de 3 décadas intentando que Estados Unidos ataque a Irán para colapsar el régimen, seguramente no para un cambio de régimen, sino para que bueno, pues haya un colapso y un debilitamiento extremo de este país. Y Donald Trump pues es el presidente que ha llevado a cabo este deseo de Benjamín Netanyahu de atacar a Irán. Las consecuencias veremos cuáles son, pero hay enormes peligros y mucha probabilidad de que las cosas no salgan como se han planificado en Estados Unidos y en Israel. Haitham Amira Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos con sede en Madrid, España. Muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile en esta jornada de sábado. Muchas gracias para ti, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias, un placer. Alicia, hemos estado bastante mirando las reacciones internacionales a los ataques y con una mirada de política exterior, pero esto también, en el caso de Estados Unidos, tiene un tema de política interna. Y en el caso de los demócratas, las reacciones han venido un poco más lentas, pero ya están empezando a llegar. El senador demócrata Tim Kaine, recogido por CNN Internacional, denunció los ataques a Irán en un comunicado calificándolos de peligrosos, innecesarios e idiotas. Dijo, estos ataques son un error colosal y rezo porque no le cuesten la vida a nuestros hijos e hijas uniformados y las embajadas de toda la región. Y también dijo que el Senado debiera reanudar sus sesiones de inmediato y votar sobre mi resolución de poderes de guerra para bloquear el uso de las fuerzas estadounidenses en hostilidades contra Irán. Este es un tema con relación a qué tipo de autorización debiera tener Donald Trump para poder hacer acciones como esta. Es un tema que viene de largo en la política estadounidense. Trump no es el primer presidente que hace acciones de este tipo de manera unilateral, pero daría la impresión que en términos retóricos es el que está dispuesto a llevarlo más lejos y que eventualmente él ha sugerido que no necesita pasar por autorización del Congreso, por ejemplo, si quisiera declarar una guerra, que es un límite que los otros presidentes estadounidenses sí, de alguna manera, han respetado. Exactamente, y no hay que olvidar que Donald Trump ya viene del revés de la Corte Suprema,
que declaró ilegales sus aranceles. Y básicamente acá lo que le dice la Corte Suprema es que él necesitaba la autorización del Congreso para imponer estos aranceles. Es decir, ya estaba también el tema del control de los distintos poderes del Estado, del equilibrio de los poderes. Y acá básicamente Donald Trump deja de lado esto y vuelve a realizar una acción militar sin la autorización del Congreso, que ya lo hizo también respecto de Venezuela, y que ahí se amparaba el argumento de la Casa Blanca para realizar la captura de Nicolás Maduro. Es que Nicolás Maduro era una persona requerida por la justicia estadounidense, actualmente está detenido en Nueva York. Acá el escenario es algo distinto, completamente distinto. Entonces también se debería conversar el debate respecto de si necesitaba o no la autorización del Congreso. También están llegando más informaciones de las consecuencias que han tenido estos ataques en Irán. Se habla de que nuevamente hay un control respecto del Internet en Irán. El régimen apagó completamente la conexión a Internet durante las manifestaciones y la represión a estas manifestaciones, y se habla que acá podría estar haciendo lo mismo, pero según los medios estatales iraníes, nuevamente dicen que docenas de estudiantes fueron asesinadas tras un ataque entonces en el sur de Irán a una escuela de niñas, al menos 57 entonces estudiantes y otra decena de niñas están enterradas debajo de los escombros, según lo que reporta los medios iraníes. Al parecer, él había dicho antes que 24 estudiantes habían muerto tras este ataque, pero ahora sube la cifra a 57 estudiantes. De todas maneras, CNN todavía no puede verificar si este reporte entonces es cierto o no. Estos son de los medios iraníes que responden entonces al régimen de Irán. Pero el Pentágono hasta ahora ha dicho que no tiene ninguna información que aportar respecto de las consecuencias que han tenido estos ataques en Irán de parte de Estados Unidos e Israel. Hay que también hacer el punto que el sábado es el primer día de colegio en Irán, por eso entonces estas niñas estaban en clases actualmente. Alicia Contreras, nos vamos a ir a una pausa, son las 10:31. Estamos haciendo la cobertura especial a partir de los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán y luego la respuesta iraní, que ha tenido efectos en toda la región de Medio Oriente. Regresamos con más contactos, más informaciones y más análisis con las noticias que van saliendo en esta noticia totalmente en desarrollo, que es este ataque que sin duda tiene con bastante interés. Estamos siguiendo con mucho interés desde todas las perspectivas globales lo que está ocurriendo, porque tiene consecuencias para todos los países, incluido Chile también, lo que ocurra en la zona de Medio Oriente. Vamos a la pausa y seguimos con la cobertura especial de CNN Chile.